Establecemos contacto a esta hora en vivo y en directo con Carlos Fuchal, erudito bíblico, traductor de la Biblia y editor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Carlos se encuentra en su despacho personal en Barcelona, España, y allí gentilmente nos atiende para poder compartir con nosotros verdades espirituales contenidas en la Santa Biblia. Esto es para los alumnos de Vive el Estéreo, el equivalente a matricularse en una universidad europea para estudiar teología con un buen maestro en idioma castellano de lunes a viernes todos los días, 1 hora, sin salir de la casa o de la oficina, con la computadora y además completamente gratis. Por estos días no hemos tenido el video con Carlos Fuchal, pero esperamos para la próxima semana poderlo superar. Él ha tenido algunos inconvenientes, pero sí hemos tenido su audio. Y también volveremos a tener el audio que él nos ofrecía. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en su oficina, en su despacho con la computadora grande, ponía su cámara grande, ponía su micrófono aquí en la camisa, y el sonido y el video espectaculares. Lo vamos a tener ya en breve para que cada día el sonido sea mucho mejor, sobre todo por motivo de todas aquellas radios FM que nos retransmiten y que quieren tener siempre una buena calidad de sonido, y ahora con internet de video también. Saludamos entonces a Carlos Fuchal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes en Barcelona. Buenos días aquí en Miami. Muy buenos días, Donizetti Barrios, te saludo con el grato amor del Señor Jesucristo, saludo a todos y cada uno en particular, nuestros hermanos y amigos del chat, y a todos los oyentes de Vive el Estéreo. ¿Cómo estamos en este día? Muy bien, Carlos, gracias a Dios, y dispuestos hoy a recibir la clase que usted había prometido que iba a hacer referencia a los pensamientos. De manera que papel y lápiz, aquí estamos dispuestos para escuchar el tema de hoy. Perfecto, muchas gracias, Donizetti. Yo creo que habíamos hablado suficientemente acerca de las acechanzas y los peligros del mormonismo, recibido algunos correos muy interesantes acerca de las luchas que tienen algunos hermanos nuestros en familia. Es asombroso cómo este problema, esta disyuntiva se puede presentar en nuestra propia familia, pero después, pensándolo bien, no nos debería sorprender, porque recordemos las palabras del Señor, que los enemigos, dice, muchas veces llegan a ser los de nuestra propia casa. Además, ¿cómo nos podría atacar el enemigo si no muchas veces por medio de nuestra propia familia, inclusive utilizarnos a nosotros, muchas veces hacernos caer en sus lazos, en sus trampas, para utilizarnos a nosotros mismos y convertirnos en piedras de tropiezo? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuándo agarrar? ¿Cuándo soltar? ¿Cuándo decir que sí? ¿Cuándo contestar con amor? ¿Y cuándo nuestro amor debe ser intransigente? En fin, todas estas cosas necesitan una profunda y constante oración ante las luchas espirituales, y también necesitan una constante estado de alerta en cuanto a la palabra de Dios, de que esté fresca en nuestra mente el mandamiento acerca de la fidelidad. Esto es algo sumamente importante, porque Dios es un Dios vivo y nos dio vida entre los muertos, y entonces nosotros, nuestra propuesta nos ha sido dada para que andemos así, como vivos entre los muertos, estando en el mundo, pero no siendo del mundo, siendo ciudadanos celestiales. Ojalá que un día podamos componer una oda, un verso hermoso acerca de nuestra patria, y sea una contribución de todos y cada uno de los creyentes por medio de la fe, hacer un poema respecto a nuestra patria y a nuestra vida venidera, que nuestro ser todo esté continuamente lleno de esta esperanza de la vida eterna, del cuerpo de gloria, de en qué consiste nuestro destino final al entrar en el tercer cielo, donde vive nuestro Dios, de ver su rostro.
Entonces todas estas cosas pues nos ayudarán a superar esta leve tribulación momentánea que estamos pasando aquí en el planeta Tierra. Muy bien, entonces yo tenía un compromiso aquí vamos a ver, tenía un compromiso, Donizetti, respecto vamos a ver, a un correo que me mandó una hermana, que me reservo lógicamente el nombre, no sé si ella después lo querrá dar a conocer o no, que ha tenido unos gravísimos problemas de luchas en su mente, en su pensamiento. Entonces, en este sentido, te agradezco muchísimo la oportunidad que me das a través de Vive el Estéreo para poder hablar de algo que en realidad nos afecta diariamente a todos, sin excepción. Y es el asunto de los pensamientos. Entonces, tengo que empezar diciendo algo sorprendente, que nuestros pensamientos no son nuestros. Nuestros pensamientos son un estado, y esto a lo mejor lo pueden corroborar, pero sin embargo lo que los psicólogos o psiquiatras, pero esto lo que nos importa a nosotros es lo que dice la Biblia al respecto, porque debemos entender que la psicología o la psiquiatría son meros paliativos de la teología. Usted me dirá, pero ¿cómo es posible que un psicólogo tenga que aprender de un teólogo? Bueno, eso es efectivamente así, porque la psicología, que es el estudio de la psiquis del hombre, está basado en unos conocimientos muy limitados, que son las condiciones históricas, las circunstancias que rodean al individuo y cómo lo van forjando desde su nacimiento. En todo caso, el que más se atrevió a indagar en el pasado por medio de la hipnosis y de sacar a luz lo que se llamaba la lengua dormida o el alter ego fue Freud, y esa escuela que siguió detrás de él del psicoanálisis para caer en una burda solución que era la parte sexual del individuo exclusivamente. Entonces esto pues lógicamente que tiende al fracaso, porque los psicólogos son personas que, oye, al final de cuentas tienen vendas. Están vendados, pues no tienen la solución del problema. ¿Cuál es? ¿Qué psicólogo le dice a usted que el problema del ser humano es el pecado? Pues ninguno. Todos le estarán tratando de justificar que son circunstancias, que es esto, que es el otro. La Biblia muy claramente dice que es el pecado, y el pecado de desobediencia que nos produce la independencia de una dependencia indispensable que es nuestra vida con Dios, o del hombre con Dios. Entonces el hombre, Dios lo diseñó como arquitecto constructor. Dios lo diseñó al hombre en una forma muy compleja, a su imagen y semejanza. Y en este sentido el hombre es un ser moral. Es un individuo que, a diferencia del animal, tiene un concepto de eternidad en su corazón, pero al mismo tiempo lo único que sabe es que se va a morir. Y entonces en este conflicto entre la eternidad, que a estas instancias parece baladí, tiene que lidiar con lo único cierto que él sabe, que se va a encontrar con la muerte. Entonces eso le produce una serie de alteraciones, porque no tiene a dónde ir, no tiene en quién confiar. Estoy hablando del hombre natural, no estoy hablando del creyente. Por eso es que Pedro, pues muy sabiamente dijo, ¿a quién iremos?
tú tienes palabras de vida eterna. Aquí no valen las palabras de Platón, ni de Aristóteles, ni de Krishna, ni de todos los líderes hinduistas, ni de la buena gente, ni de Confucio. Ninguno de esos nos sirve. ¿Por qué? Porque todos se mueren. Este es el asunto. Entonces la tumba de ellos está absolutamente vacía, llena. Y la única tumba que está vacía es la de Jesús de Nazaret. Entonces, la psicología en realidad poco puede ayudar en estas cuestiones. Y lo digo porque dentro del correo que recibí, pues a nuestra hermana en cierto momento de su vida, pues le detectaron un TOC, T-O-K, que es trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos pasa? Bueno, vamos a tratar de indagar un poco a ver cuál es la ayuda que nos viene a nosotros en la Biblia y por qué razón estas cosas le pueden suceder a un cristiano también. Muy bien. Vamos a ver. El hombre natural en realidad, aunque tiene esa desesperanza y ese temor a la muerte por causa del absurdo que plantea esta vida frente a la muerte, en realidad pasa el transcurso de su vida sin grandes luchas internas. No tiene luchas internas como se nos presentan a nosotros cuando creemos en el Señor. ¿Cuál es la lucha interna? Quizás pudiéramos leerlo en las palabras del apóstol Pablo en su epístola a los romanos. Donizetti, a lo mejor tú me ayudas allí y buscamos aquello que lo que quiero hacer no lo puedo hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Sí, está en Romanos capítulo 7. Exacto. Entonces, esa parte es una parte de una lucha del hombre renacido. Entonces, allí se presenta una serie de novedades, porque nuestro espíritu, que ha sido hecho uno con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo, entonces, y se nos ha dado por ello la mente de Cristo, ahora tenemos una sola forma de ver esa verdad, que es esa verdad espiritual y que nuestro espíritu conoce, porque ha nacido de nuevo. Entonces, allí pues nuestra alma no está tan segura de todas esas cosas. Y entonces empieza una lucha interna, pero resulta que como nuestra alma tiene autoridad sobre nuestro cuerpo, sobre la voluntad, porque la voluntad reside en el alma, entonces nuestro espíritu tiene que estar constantemente tratando de ganar a nuestra alma. Como decía el salmista, espera en Dios porque aún he de alabarlo. Entonces vemos pues que esta lucha es algo persistente. No sé si quieras leerlo, por favor. Dice Romanos capítulo 7, leo desde el versículo 17. Así que ya no soy yo el que hace eso, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, este hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no obro yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Así pues, queriendo yo hacer lo bueno, hallo esta ley. El mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente, y me encadena la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Ve, entonces sí existe una lucha, ¿no? Entonces, ¿la lucha cuál es? Pues la lucha se plantea dentro de nosotros en lo que se llama el campo de los pensamientos, el campo de los pensamientos, que como dije, no es un lugar privado. Esto es lo primero que tenemos que entender. Nuestros pensamientos son públicos, no es como tu casa,
que tú tienes la puerta con llave y entonces cierra, y si alguien quiere entrar tiene que tocar el timbre y tú le abres. No, 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 es como la calle donde tú vives, que es pública. De ahí esa calle te lleva a una autopista, la autopista te lleva a un aeropuerto, el aeropuerto te lleva a un avión que te lleva a otro país. En fin, no hay nada cerrado en realidad. Nuestros pensamientos son como una calle pública. ¿Quién accede a esa calle pública? ¿Quién está? Bueno, en primer lugar estás tú, con tus pensamientos. En segundo lugar está Dios con sus pensamientos, que te produce esto desde el interno. Y en tercer lugar son los pensamientos que te vienen desde afuera. Los pensamientos que te vienen desde afuera del príncipe del aire. ¿Se acuerdan ustedes quién es el príncipe del aire? Muy bien, entonces nosotros vamos a buscar una porción de la palabra que habla de nuestra lucha, a ver si la podemos conseguir, Donizetti, porque nuestra lucha, no tenemos nuestra batalla o nuestra lucha contra carne y sangre. Sí, en Efesios. Perfecto, por favor, a ver si la podemos lograr. Muy bien. Vamos a buscar en la Biblia. Aquí Ana Lugo Hidalgo dice que no capta lo del pensamiento público. No, yo no digo que el pensamiento sea público, digo que el campo, el área de los pensamientos es un lugar público. Es un lugar donde tú no puedes cerrarlo, donde tú no puedes reservarte y decir, estos pensamientos son solo míos. Son un lugar. El campo de los pensamientos es un lugar que está abierto, es un campo de batalla. Entonces, fíjate bien, esto es tan cierto, que todos nosotros hemos tenido la siguiente experiencia. Sobreviene a nuestro pensamiento una idea, un concepto, una propuesta, que nosotros decimos en algunas veces y nos detenemos y decimos, pero ¿de dónde saco yo este pensamiento? Porque tú voluntariamente no quieres pensar en eso. ¿Es cierto o falso eso? Así Me es. gustaría tener una respuesta de parte de la audiencia. Entonces, si esto es así, quiere decir que los pensamientos acceden a nosotros, tienen ingreso a nosotros. ¿Me comprende? Entonces, por ejemplo, una persona que está acorralada por una serie de circunstancias negativas, adversas en su vida espiritual, económica, sentimental, en su vida física, de salud, etcétera, que se siente acorralada porque les tiene una sucesión de cosas que lo van minando en su felicidad, por así decirlo, en su escala de valores que considera que debería ser feliz. De repente se le propone algo, viene una propuesta, suicídate. Eso no es natural de la persona, porque la persona tiene en sí una cuestión que se llama a ver si me ayudas. Ese es algo que tiene la persona de cuidarse a sí misma, naturalmente. El instinto de conservación. Exacto. Y ya tengo el texto de Efesios 5:12. Instinto de conservación o de supervivencia. Adelante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 5, versículo 12. Bueno, ¿cómo me explicas eso? ¿Cómo es la lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes? Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha que tenemos. Esa es la lucha.
¿Entiende? O sea, la lucha principalmente se manifiesta en la mente y en otra parte, en otro adicionalmente a eso, en lo que las circunstancias que a veces Dios le permite al enemigo que actúe en las circunstancias de la vida para que no nos dejan hacer lo que debemos hacer. Entonces esas se llaman las maquinaciones del diablo, que maquina en otras personas para que no hagamos lo que debemos hacer. Entonces estas luchas son espirituales de maldad en las regiones celestes y ellas son, vamos a buscar ahora Efesios en el capítulo 6, Donizetti, cuando habla de la armadura de la fe. Ahí está en el 13. Por tanto, tomad la armadura completa de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y aceptad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orad siempre en el Espíritu, mediante toda oración y súplica, velando también para ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Exacto, entonces, soldado que se mueve, soldado que es difícil de pegarle un tiro. Pero si nos quedamos quietos, ahí sí que nos pueden... fíjate, ¿qué le pasó al rey David? ¿Por qué pecó el rey David? Porque había un tiempo en que los reyes salían a la guerra y él ese día decidió no salir a la guerra. Si hubiera estado en la guerra, no hubiera visto a Betsabé y no hubiera cometido esos horribles crímenes que cometió. Entonces, vemos que nosotros tenemos que estar en el sitio donde tenemos que estar. Ahora bien, vamos a concentrarnos un poquito en el escudo de la fe. De toda la armadura allí, aquí lo que nos interesa es el escudo de la fe. Dice, tomad el escudo de la fe. ¿De quién depende entonces? ¿Es como la palabra que hay que aceptarla o no? Aquí tenemos que tomar el escudo nosotros. Fíjate que el verbo es diferente, Para la palabra se nos dice que hay que aceptarla, pero para el escudo hay que tomarlo. Correcto. ¿Por qué? Porque es nuestra fe, porque Dios nos la dio. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que tener por fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera, ¿verdad? Sí, Entonces, perdón, Carlos, la interrupción, sí. Solo quería ilustrarle con los problemas que se viven algunas veces en las industrias. Don Mario Valencia, quien es nuestro asesor empresarial aquí en Vive el Estéreo, coach empresarial, algunas veces comentó porque él trabajó en una empresa cementera muy grande, donde las medidas de seguridad eran extremas, porque cualquier leve descuido podría no solo hacer que desapareciera la planta, sino toda la ciudad donde estaba la planta cementera. Y una papelera también trabajó y ganó premios internacionales por seguridad industrial. Entonces, de los comentarios que a veces se hacen en materia de seguridad industrial, es que no es que la empresa no tenga las medidas y no enseña al personal, sino que el personal no aplica las medidas. Entonces, le entregan los guantes al empleado y el empleado se coloca los guantes en el bolsillo de atrás del pantalón y no los está usando. Le entregan el casco y el empleado coloca el casco en cualquier otro lugar y no lo lleva puesto al momento del accidente. Le dan una careta para que en los momentos de soldadura, una chispa de esas que brinca y lo puede dejar ciego, le proteja los ojos, y ellos prefieren quitarse la careta o la máscara para que no le proteja. Entonces ahí está la medida de protección. La empresa le da el entrenamiento, le está enseñando. Ellos inclusive pasan el examen, responden acertadamente las preguntas, mas no aplican las medidas de seguridad en el momento en que están en pleno ejercicio. ¿Ve? Y eso es un terrible error, porque entonces, ¿cómo vamos a luchar si no hacemos caso?
¿por qué razón Dios nos dejó su palabra escrita? Pues para eso, para que sea infalible y para que la podamos recordar. Por eso es que nos dejó la palabra escrita y no hablada. Entonces, no nos debemos apartar de esto y poner en práctica los mandamientos, pues. Entonces, vuelvo de nuevo. Nosotros alzamos el escudo de la fe. El escudo de la fe es saber que Dios ha escogido este negocio por fe, de manera que no lo vamos a ver. ¿Qué vemos? Vemos las circunstancias que nos rodean, que son adversas. ¿Y qué tenemos en nuestra mente? Pues tenemos una serie de cosas. ¿Por qué tu Dios te ha desamparado? ¿Dónde está tu Dios? ¿O te vienen malos pensamientos? En el momento mismo de partir el pan de la comunión, de la cena dominical, te vienen esos pensamientos blasfemos. Entonces, la pregunta es, ¿yo quiero pensar eso? No, obviamente que no, porque yo amo al Señor. Entonces, si no lo pienso yo, estoy recibiendo un dardo de fuego del maligno. Entonces, lo que tenemos que hacer es levantar por fe el escudo y entender que es una lucha. Y dice que nosotros resistimos firmes en la fe al maligno. ¿Y qué pasa con el maligno? Cuando lo resistimos. Sí, él huye. Él huye, no nosotros. Pero tenemos que tener las armas que nos dice la Biblia. Entonces, lo primero que hay que entender aquí, el primer gran, consejo que surge de todo esto para nuestra hermana, es que tiene que entender que la lucha se está relacionando en su mente, como en efecto se está relacionando en el campo de los pensamientos, y que proviene de las potestades superiores que actúan, las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y que Pablo lo llama los dardos de fuego del maligno. Estos son los dardos de fuego del maligno. Entonces nosotros, si resistimos firmes en la fe, ¿cuál es la fe? La certeza de que Dios se hizo carne y murió por nosotros en la cruz, derramó su sangre divina, y eso, al hacer eso, triunfó sobre los principados y potestades y los expuso públicamente. Lo sacó. Mira lo que pasó. Por eso es tan importante partir el pan todas las semanas. Por eso es tan importante, porque se anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga. Leamos en Colosenses, capítulo número 2, versículos 13, 14 y 15, Donizetti, en la Biblia textual, por favor. Y a vosotros, estando muertos en los delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y habiendo en ella desarmado completamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente en el desfile triunfal. Exacto, bueno, es aquí, aquí dice en el 13, Donizetti, no perdonándoos, sino perdonándonos. Pablo se incluye allí. Es importante la variante, ¿sí? Ok. Entonces me dijo versículo 13, ¿no? Sí, perdonándonos todos los delitos. Perdonándonos. Las otras versiones dicen perdonándoos. Es perdonándonos todos los delitos, correcto. Sí, él se incluye. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces lo que quería hacer énfasis es que aquí los exhibió públicamente. Ustedes nunca han visto los desfiles que hicieron particularmente la Unión Soviética cuando capturó a los ejércitos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, que los obligó a desfilar. Desfilaron más de 200.000 prisioneros.
en la Plaza Roja de Moscú. ¿Nunca han visto esas películas? No. Es impresionante. Y entonces ponían todas las armas a los pies de las autoridades rusas, y después creo que le prendieron fuego o algo de eso. Y eso lo hacían en el tiempo de los romanos también. Obligaban a los ejércitos perdedores a un desfile, los sacaban en un desfile triunfal. Entonces, esto es lo que hizo Jesús de Nazaret en la cruz cuando venció a la muerte, cuando Él se convirtió en pecado y tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, cuando esos pensamientos de esa clase están en nuestra mente, el diablo tiene que huir, créanme que tiene que huir. Por eso dice, fíjate tú, vamos a leerlo, busca allí en la concordancia, Donizetti, en esto pensad. Sí, es Filipenses 4:8. Fíjate tú, ¿no? Porque acabas de leer una parte que es muy bonita, que dice orando continuamente, ¿no? Sí, señor. Bueno, fíjate otra que dice en esto pensad. Sí, es el filtro que usamos para la programación de la música aquí, cuando los oyentes nos mandan correo diciéndonos incluyan esta canción, que no tiene nada pervertido, nada malo. Entonces, escuchamos la letra de la canción y analizamos conforme dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Exactamente, en eso pensar. Aquí hay alguien que dice muy buen tino, muy oportunamente, dice, habla del perdón. Esto es importante también. Nosotros tenemos que recordar siempre que estamos en un negocio, este negocio nuestro en el cual Dios nos ha asociado, es un negocio de misericordia y de perdón y de amor. Entonces, nuestra vida tiene que transcurrir en paz con todos los hombres, en cuanto dependa de nosotros, con todos sin excepción. Entonces, en ese sentido, tenemos que desconfiar de nosotros mismos y no estar pensando que siempre la culpa la tiene el otro, ¿me comprendes? Correcto. La mayoría de las veces la culpa la tenemos nosotros. Como alguien muy bien dijo, la persona con quien más problemas yo tengo es conmigo mismo. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y vivir en paz con todos los hombres. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues muy sencillo. Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios. Él nos perdona, nosotros le confesamos a nuestro hermano si lo hemos ofendido sus ofensas. En eso consiste el lavado de los pies, ¿ves? Eso es lo que le dijo el Señor, lo que yo hago no lo entiende, pero lo entenderás después. Los adventistas lavan físicamente los pies y no se perdonan los pecados porque creen que Jesucristo no ha perdonado los pecados todavía. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al tema del adventismo. Entonces están entendiendo mal el negocio, porque el lavado de los pies es la confesión de pecados hacia Dios y hacia nuestros hermanos y el perdón que damos a nuestros hermanos completo 70 veces 7 cuando nos lo piden, pues cuando viene el hermano, dice, si tu hermano peca contra ti, dice, si mi hermano viene y ¿cuántas veces lo perdonaré? Pues 70 veces 7 lo perdonarás. Entonces, yo no sé si, ojalá que nuestra hermana pudiera de alguna manera más o menos decirme de este asunto del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, y entender que eso es un ataque directo de Satanás. Y si tú, hermana querida, te pones en comunión con Dios y
tu corazón está limpio delante de Dios porque aceptas por la fe que ha sido lavada por la sangre del Hijo de Dios, esto poco a poco se te va a ir quitando porque Satanás te va a ir abandonando. Ocúpate en las cosas. Vuelve a leer ese versículo, Donizetti, por favor, de Filipenses. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ve, entonces, ¿cómo va a entrar? Le va a costar mucho trabajo meterse en tus pensamientos cuando tu alma está llena de perdón, de misericordia, lejos de raíces de amargura, con tu mirada puesta en el cielo, en el tercer cielo, no en el segundo ni en el primero, en el tercer cielo, donde están las mansiones celestiales, donde vas a ver el rostro de Dios. ¿Sabe que hay un himno, seguramente ustedes lo conocen, que dice, ver su rostro, ¿qué será? Ver su rostro, ¿qué será? O sea, nosotros vamos a ver el rostro de Dios. Esa es nuestra esperanza, ojalá fuera hoy. Entonces, pasemos por alto, no tengamos el ancla aquí, nuestra ancla ya entró en el cielo y está asegurada, firme ancla del alma nuestra. Nosotros no tenemos aquí cuestiones en la tierra muchas, como no sea servir al Señor. Entonces, en ese sentido, estaremos como soldados en pleno movimiento y muy difícil que nos pueda acertar los dardos de fuego del maligno. Bueno, puede ser que uno que otro nos lleguen y tal, pero resistamos los firmes en la fe y Él huirá de nosotros. Vamos a ver qué tenemos en el chat, Donizetti, a ver si hay algún comentario, porque el asunto del perdón fue muy bueno. Mira, casi se me iba a pasar a mí. Dios te bendiga, hermana, por eso. Bien, sobre este particular estoy esperando porque también han posteado el versículo que acabamos de leer de Filipenses 4:8. Nélida Fernández dice, es nuestra naturaleza humana, orar y solo orar nos hará libres de a poco y si dejamos al Espíritu obrar. Luz Adriana Serna Mancera, pero todo se perdona, un trato de Dios con todos para recibir su perdón. Dice por acá, a ver, ¿quién más le damos la bienvenida a Nélida Fernández? Y no hay más comentarios al respecto sobre lo que usted acaba de mencionar, Carlos. Nos quedan 9 minutitos, de manera que si usted quiere redondear todo lo que se ha dicho desde el comienzo, resumir, dar algún consejo, si alguien llegó tarde, pues este resumen le va a servir mucho. Adelante, Carlos. Bueno, entonces es verdad, repetir este asunto no está de más. El campo de los pensamientos del ser humano es un campo público donde entran los pensamientos de Dios, de nosotros y del enemigo. Entonces, a los pensamientos del enemigo se les llaman los dardos de fuego del maligno. Estos entran en nuestros pensamientos y nosotros es fácil de reconocerlo porque no nos proponemos pensar tal cosa. Entonces nosotros estemos con nuestros pensamientos ocupados en las cosas dignas, en las cosas de buen nombre. Por eso este asunto de las sectas tenemos que estudiarlo muy por encimita, solamente para hacerles callar, tapar la boca a los que vienen con otro tipo de doctrina. Entonces también quiero dar gracias a Dios porque recibí otro correo donde las instrucciones o las enseñanzas que Dios permitió que se dieran en el día de ayer sobre las sectas han redundado en beneficio para todos. Entonces, o para algunos por lo menos, porque tenían problemas con sus familiares. Entonces, nosotros no debemos permitir que ningún espíritu nos gobierne. ¿Qué es el espíritu? El espíritu es la parte del ser que conoce, que conoce. Y entonces nosotros estamos sujetos
al Espíritu Santo únicamente y que ha sido hecho uno con nuestro espíritu. Entonces, estas verdades que nosotros sabemos constituyen la verdad en singular, la verdad. Hay una sola verdad. ¿Saben ustedes que la palabra verdad solamente se escribe de una manera, aletheia? Eso es todo, no se puede escribir de otra manera en el griego. Cuando dice Jesús, yo soy la verdad, pues esa es la verdad, no hay otra, no puede ser otra. ¿Cómo se llama? Poncio Pilatos no lo entendía y dijo, ¿qué es verdad? Y el Señor Jesús se calló, no le dijo nada, porque a Pilato no le estaba concedido que conociera la verdad, en cambio a los discípulos sí, así como ha sido concedido que a ti y a mí, que conozcamos la verdad. Entonces, este asunto de la verdad tiene que imperar en nuestra vida. No importa padre, madre, hijo, nieto, abuelo, tío lejano, tío cercano, amigo íntimo, amigo del alma. No importa, no importa. Y usted notará que usted no quiere dejar de ser amigo, sino más bien que hay una actitud terrible dentro del familiar más cercano, dentro del pariente más querido, dentro del amigo más íntimo. De repente, cuando usted creyó, se convierte en enemigo. No es usted que se convierte en enemigo de él, es él que se convierte en el enemigo suyo. ¿Por qué? Pues simplemente porque usted ha cambiado su espíritu, porque tiene un espíritu diferente. Entonces, esto es una cuestión muy importante para identificarla. Y esto no hace acepción de personas. Por eso Jesús dice, a nadie llaméis padre y a nadie llaméis líder. A nadie, no tenemos que estar llamando líder a nadie. ¿Quién es nuestro líder? Uno solo es nuestro líder, el Cristo. Y uno solo es nuestro Padre, el que está en el cielo. Entonces eso de líder, que mi líder, que tu líder. Nosotros no tenemos líderes. Nosotros tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro líder. Eso es todo. Entonces, allí tenemos que mantenernos firmes en nuestra manera de pensar, porque como dije ayer, que le fue de mucho ayuda a un hermano a una hermana que me mandó un correo, de que el único verdadero amigo que nosotros tenemos es el Señor Jesucristo. Dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os digo. Dice, y el pastor su vida da por los amigos, por las ovejas. Este es la prueba. Como dice también el himno, la prueba del amor hela aquí. Jesús murió por mí. O sea, que la prueba de amor está evidenciada en la cruz. Él murió por mí. Pedro podrá ser muy santo, muy bueno, muy buena gente, pero Pedro no murió por mí. El que murió por mí es Jesús de Nazaret, Dios hecho carne. Entonces, Pedro murió por el Señor, claro, dio su vida por el Señor. Esto lo digo para las personas que no se han paseado por esta sencilla cuestión que es la idolatría. Es idolatrar a los santos, a las vírgenes, a las apariciones, todo eso. ¿Qué hizo María? María simplemente habrá dedicado su vida al Señor Jesucristo, eso es todo, pero no dedicó su vida a ninguno de nosotros. ¿Qué hicieron los santos de la iglesia? Viejos y nuevos, pues servir al Señor, dar su vida por el Señor. Pero el único que dio su vida por ti, personalmente, es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Ese es tu amigo. Y entonces tú eres amigo de todos los que son amigos de Él. ¿Y cómo son amigos de Él? Cuando cumplen su palabra. Es tan sencillo como eso. Entonces, seguimos adelante. Vamos a ver qué dice el chat. ¿Lo está viendo usted ahí en este momento? No, yo no lo estoy viendo, no.
No lo estoy viendo porque Antonio no quiere que lo vea. Antonio. Bueno, dice por acá Marco Vinicio Silva Morales. Estoy echando broma. Bromeando. Lorena Chávez Orihuela dice, la guerra espiritual es solamente cambiar la mentira por la verdad. Y duro, yo sé que es lucha mental. Dice por acá Orasol, perdonar es desatar la bendición hacia la otra persona. Ana Marilyn Sánchez, entonces, ¿cómo se le puede llamar a las personas que de alguna manera representan algún grupo o ministerio en la iglesia? Dice, pero pienso que yo he ganado mi mente para Cristo. Lorena Chávez de Orihuela, bendición, Pastor Carlos Donizetti, los rebendigo en nombre de Cristo. Marco Vinicio Silva Morales, Dios sabe nuestros pensamientos malos y quiere que no consumemos el pecado, no para juzgarnos, sino para arrepentimiento. Por acá está Ruta 66, Antonio, ya entendí por qué no quieres que te llame líder. Muy bien, fiel oyente. Entonces quedó la pregunta de la señora, dice Ana Marilyn Sánchez, ¿cómo se le puede llamar a las personas que de alguna manera representan algún grupo o ministerio en la iglesia o que tienen el don de presidir? Diría yo. El don de presidir no existe. No está en la Biblia eso. Seguramente que se refiere a Romanos 12, pero vamos a leerlo un momentico, por favor. Sí. En la Biblia textual, eso fue cambiado, no es correcto eso. Ya. Los asuntos espirituales, no, vamos a ver, Romanos. Sí, en Romanos 12, dones espirituales. Por acá está, del versículo 3, desde el versículo 13 en adelante. 3 en adelante. Sí, el 8, el que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, el que cuida de los demás con diligencia, el que hace misericordia con alegría. Exacto. ¿El que cuida de los demás? El que cuida de los demás. Es incorrecto el que preside. El que cuida de los demás. Aquí nadie preside, hermanos, nadie preside. No hay presidencia ninguna. La Iglesia de Cristo no tiene presidencia, como no sea la del Señor Jesucristo, la del Espíritu Santo y su palabra. Ese es todo lo que mandan, son ellos. Nosotros no tenemos nada que mandar, nada. Tenemos mucho que enseñar. Tenemos mucho que sujetarnos unos a otros, tenemos que amarnos unos a otros, tenemos que estar sujetos unos a otros, sí es verdad, pero nadie en particular. No, señor, es incorrecto, eso antibíblico. Muy bien, Carlos. Bueno, nos dieron las 9 de la mañana. Nos dieron las 15:02. ¿Sí? De todas maneras, si alguno tiene oposición, que por favor podemos verlo eso el lunes, pero siempre con versículos bíblicos, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Le deseamos un feliz fin de semana y permítame, para despedirle, preguntarle algo, porque mañana se van a reunir el comité organizador del Congreso de Pastores en Ecuador y están todos los días escuchando el programa. A ver qué dice usted, qué guiño hay, qué señal, en fin, porque están muy expectantes y siguen orando. Y como usted en días pasados dijo, voy a tomarme unos días para orar y luego les voy a contestar, ellos simplemente quisieran saber cómo va el asunto, si usted les dice que sí, en fin. Bueno, yo le diría que sí, Donizetti, yo le digo que sí, si el Señor lo permite, pero yo no quiero forzar al Señor a una decisión como esta, y que después pues no suceda eso. No, o sea, ellos lo saben, y por eso en la carta se le expresó eso, ¿no? Que sí, pero maneras... ¿y qué hacen con el pasaje después? No se preocupe, de todas maneras hay que dar ciertos pasos de fe. El que no arriesga un huevo, dice así el dicho, ¿no? No sé. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Por qué no tomamos el compromiso y simplemente, como falta todavía... Bueno, dile que me den otra semana más, por favor. Que le den una semana más. Muy bien, Carlos. Entonces le deseo un feliz fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias.
Gracias, hermano, a ti. Que Dios los bendiga a todos y hasta el lunes. Bendiciones del Señor. Ahí teníamos a Carlos Fuchán en vivo y en directo desde Barcelona, España, compartiendo con nosotros